Bienvenidos sean todos a una nueva jornada del 35º Congreso Científico Internacional del SOCEN 2020 con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. En la jornada de hoy contaremos con la charla magistral sobre investigación cualitativa en salud pública a cargo del Dr. Carlos Ríos, quien es médico cirujano con especialización en investigación en salud, especialización en didáctica universitaria y está cursando la especialización en control de infecciones y epidemiología hospitalaria. Es magíster en administración hospitalaria y en metodología de la investigación científica. Está cursando la maestría en educación superior en ciencias médicas, doctorado en educación en proceso de tesis. Es director de investigación en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caguazú. También es investigador del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto Regional de Investigación en Salud. Editor asociado de la revista Salud Pública del Paraguay y de la revista Medicina Clínica y Social y del Directory of Open Access Journals y editor de revisión del Major Tropical Diseases Frontiers y coordinador del Centro Cochrane Paraguay. Agradecemos desde ya al doctor Carlos Ríos por su colaboración y aporte en nuestro magno evento científico y a continuación damos inicio a la ponencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar con todos ustedes en esta ocasión para hablar de uno de los temas, de uno de los enfoques de investigación científica que existen en la actualidad. La investigación cualitativa a lo largo de los años se lo ha ido dejando de lado porque muchos de los investigadores clásicos lo consideraban como inservible e incluso ha existido una rivalidad aparente con lo que es la investigación cuantitativa. Entonces, a lo largo de estas charlas vamos a conocer sobre cuáles son las bondades de lo que es la investigación cualitativa. Vamos a conocer que la investigación cualitativa también es una herramienta fundamental para el conocimiento y la generación de evidencias en salud. Bueno, primeramente es importante que recordemos que en investigación, en metodología de la investigación en especial, existen dos grandes paradigmas o enfoques de la investigación. Uno de ellos es el enfoque cuantitativo, que es lo que nosotros más hacemos en salud. Es lo que más nosotros conocemos, lo que más aplicamos, que es todo lo que son los procesamientos estadísticos, todo lo que son los diseños de estudios epidemiológicos, por ejemplo, los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, los estudios experimentales, las prevalencias, incidencias, todo eso está englobado dentro de lo que es los estudios cuantitativos. ¿Por qué? Porque se basan en el procesamiento de los datos mediante análisis estadísticos. Por supuesto, tiene toda su característica, toda su estructura filosófica o epistemológica, incluso si queremos decir. Todo esto es lo que constituye a lo que es la investigación cuantitativa, o incluso llamada positivista, durante varios años. Siempre ha habido esa riña entre lo que es la investigación cuantitativa y la cualitativa. Con el paso de los años, esto ha venido cambiando y llegando a nuestros tiempos ya expresando las fortalezas de cada una de los tipos de investigación. Bueno, entonces dijimos que tenemos lo que son las investigaciones cuantitativas y por otro lado tenemos las cualitativas, que como su nombre lo indica, lo que hacen es mostrar ciertas cualidades de lo que es los individuos de una población. Entonces, en salud pública es muy importante que nosotros apliquemos lo que son las investigaciones cualitativas. ¿Esto por qué? Porque las investigaciones cualitativas nos permiten dar un enfoque holístico, global, a ciertas problemáticas que nosotros con las investigaciones cuantitativas no podemos ver. Entonces, dijimos que teníamos dos grandes enfoques, que son la investigación cuantitativa y es la investigación cualitativa. Y a partir del año 98, 99, el año 2000 aproximadamente, ha surgido otra corriente de la investigación, que es la investigación mixta.
Para algunos autores esto no existe. Sin embargo, van a encontrarse en el transcurso de los trabajos de investigación, en el transcurso de incluso su vida profesional, si es que quieren hacer una tesis, de que puede existir un trabajo de investigación que sea mixto. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros hemos agarrado herramientas o técnicas de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, y los utilizamos para la realización de estos trabajos. Entonces, tenemos dos grandes enfoques y la mezcla de los dos son las investigaciones mixtas. Bueno, entonces, ahora nos enfocaremos directamente a lo que es investigación cualitativa. La investigación cualitativa, entonces, es un enfoque donde, ¿qué es lo que buscamos? Tratamos de buscar la significación personal o social de ciertas manifestaciones o ciertos fenómenos. Por ejemplo, queremos conocer cuáles son los factores que influyen negativamente para que no haya donación de órganos. Nosotros, entonces, si bien con preguntas, con un cuestionario podemos sacar, es importante que con una entrevista con mayor profundidad y conociendo más el contexto, vamos a poder analizar de una mejor manera. Incluso, en investigación cualitativa lo que hacemos es buscamos las prácticas individuales, culturales y el entorno material en el contexto. Este tipo de estudios es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de poblaciones ocultas o poblaciones vulnerables. Por ejemplo, queremos hacer una investigación sobre prácticas de medicina tradicional en población indígena. Entonces, muchas veces es muy difícil entrar a una comunidad indígena y hacerle cuestionarios. ¿Esto por qué? Porque quizás la población indígena a la cual accedimos nosotros no está escolarizada, tiene otro idioma, o es muy difícil el acceso, hay ciertos factores que nos impiden a nosotros ir a aplicar una encuesta común y corriente, diríamos así, un cuestionario, no sé, sobre nivel de conocimiento sobre sífilis, nivel de conocimiento sobre VIH. Entonces, es muy difícil que nosotros vayamos a la población y apliquemos estos cuestionarios por estos motivos que ya les mencioné. Entonces, para esos casos es que tenemos las herramientas cualitativas, como lo que es, y vamos a ver en esta presentación, una entrevista, por ejemplo. Entonces, o los grupos focales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la comunidad indígena, le explicamos que queremos hacer una investigación y lanzamos preguntas sueltas. Entonces, todos los que participan o los que están en el momento de la investigación dan sus pequeños aportes y se van llenando de esta manera, se van cargando las informaciones a nuestro trabajo. Entonces, puede ser mediante entrevistas grabadas, puede ser mediante filmaciones. Hay un montón de técnicas que podemos utilizar para captar todo lo que dice. En investigación cualitativa, esta es una de las características fundamentales, es que es subjetiva muchas veces. Y este punto es que durante muchos años los investigadores netamente cuantitativos han criticado bastante. ¿Por qué? Porque dicen que se sabe que la investigación debe ser objetiva, lo más objetiva posible, y el investigador debe tratar de estar alejado, ser netamente un observador de lo que es los eventos o los hechos que están surgiendo en la investigación. Por ejemplo, nada más a modo de analogía, estamos diciendo, queremos saber, por ejemplo, la frecuencia de tabaquismo en estudiantes de medicina. Entonces, si vamos a hacer una investigación cuantitativa, nosotros aplicamos un cuestionario y nosotros en ningún momento prácticamente no nos involucramos con los participantes del estudio.
y ellos nos dan todos los cuestionarios, procesamos y sacamos los datos. En cambio, si vamos a hacer un estudio cualitativo, nosotros ya interactuamos, incluso muchas veces formamos parte de la investigación. Hay un tipo de investigación que es una subrama de la investigación cualitativa que se llama investigación acción participativa. Tiene un nombre bastante largo, sin embargo, es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque lo que hacemos es, nos vamos a una comunidad, recolectamos la problemática que suele haber, o nos vamos con una idea de la problemática, nos vamos a recolectar la información sobre la problemática. Ahí, sobre eso, nosotros exponemos los resultados de la problemática a la comunidad, y con la comunidad o con el grupo de pacientes, lo que sea, nosotros formulamos las posibles estrategias. Luego aplicamos esas estrategias y volvemos a medir el impacto que tuvo la aplicación de esta estrategia. O sea, si hubo un cambio, si fue sobre un cambio en la conducta. Ejemplo de esto. Nosotros queremos, hay una problemática de que en cierta comunidad hay mucho, vamos a hacer un ejemplo burdo, hay mucho cáncer de pulmón. Entonces, nosotros fuimos y recabamos y vimos que en la comunidad existen muchos fogones, existen muchos contaminantes atmosféricos, existen mucho hábito tabáquico, existe mucha quemazón de pastizales, un montón de factores que pueden llegar a producir cáncer de pulmón. Pero nosotros en nuestra hipótesis, en nuestra imaginación, produjo eso. O sea que hay una relación causal. Entonces, recogimos, sabemos que esas son las problemáticas, exponemos a la población, a toda la población o a los representantes. Por ejemplo, en el caso de que sean poblaciones indígenas, por lo general se expone al cacique, que es el líder, después al chamán, que es el líder espiritual, entonces, o a los promotores de la salud, si es que son lugares que tienen promotores de la salud. Entonces, les explicamos a ellos, les decimos, se trata de cambiar esos hábitos que lleven a producir el cáncer de pulmón en este caso, y avanzamos después de un cierto tiempo de haber aplicado ciertas charlas, medidas para prevenir, para que no hayan más esos factores, volvemos a hacer una medición para ver si es que hubo ese cambio del comportamiento o de los factores y demás. Entonces, ahí en todo momento el investigador estuvo súper involucrado en la investigación y la comunidad también. Entonces, el investigador y la comunidad se vuelven uno solo. Entonces, ahí la investigación tiende a volverse subjetiva. Y esa es una de las características fundamentales. Sin embargo, como pueden apreciar, como escucharon en el ejemplo, esto permite que se puedan plantear soluciones más puntuales y que se puedan hacer intervenciones precisas y vuelvan a medirse otra vez dentro de un cierto tiempo si es que las intervenciones funcionaron o no funcionaron. Además, nos permite conocer persona por persona. Si en una comunidad existen 30 población indígena o personas indígenas, entonces el investigador le conoce a los 30, conoce las particularidades de los 30 y puede plantear específicamente intervenciones de acuerdo a cada individuo. Entonces, esto es una de las bondades que nos ofrece la investigación cualitativa. Es muy importante que se aplique, por ejemplo, en lo que son como estrategia de APS, porque atención primaria salud, entonces el médico familiar o el médico que está en una unidad de salud familiar puede ir a aplicar este tipo de estrategias cualitativas y entonces hace intervenciones puntuales sobre ciertas condiciones que puedan haber. Bueno, entonces esto es lo que nos ofrece la investigación cualitativa. Nos permite conocer a los individuos y la relación de los individuos con su entorno. Pero si bien vimos muchas bondades o algunas bondades que nos ofrecen, la particularidad de las investigaciones cualitativas es que no podemos generalizar los resultados. O sea que si nosotros encontramos que
por ejemplo, aplicamos una comunicación para el cambio del comportamiento, que son charlas, talleres, etcétera. Aplicamos eso nosotros a la comunidad y funcionó. Eso significa que los resultados que nosotros encontramos solamente, o la estrategia esta, solamente puede servir para esa población. Entonces, para otra población capaz que no funcione. Y hay que hacer unos cambios, hay que hacer ajustes metodológicos y demás. Entonces, los resultados de las investigaciones cualitativas solamente sirven para los sujetos o los entornos sociales del estudio. Incluso, por ejemplo, se hizo hace poco un estudio para conocer lo que es la percepción sobre el aborto domiciliario. Entonces, como que son temas muy complicados de abordar de forma cuantitativa, se decidió hacer de forma cualitativa. ¿Y qué se hizo? Se fue en algunas casas elegidas, se fue y se hizo una entrevista para conocer qué es lo que ellos piensan sobre esta práctica. Entonces, también es importante cuando aplicar este tipo de investigaciones, cuando hablamos de temas sensibles que no se hayan abordado nunca, por ejemplo. Entonces, para todo esto nos sirve la investigación cualitativa. Entonces, acá lo que ya veníamos diciendo, que las investigaciones cualitativas buscan respuestas a sus preguntas en un mundo real. Esto es una diferencia importante de lo que son las investigaciones cuantitativas, porque nosotros en las investigaciones cuantitativas nos basamos estrictamente en lo que nos dice la estadística, en todo lo que es la bioestadística, todo lo que es la metodología rigurosa, estricta, pero en cambio la cualitativa es flexible, puede adaptarse y nos permite conocer a más profundidad a un individuo y cómo este individuo se relaciona con su entorno social, porque sabemos que los individuos son producto de su sociedad, son producto del entorno en el que están viviendo. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber, podemos conocer sobre las investigaciones, podemos conocer qué es lo que influye y entonces actuamos sobre eso que influye para lograr los resultados que nosotros estamos queriendo conocer. Entonces, existen dos actores claves y fundamentales para lo que es las investigaciones cualitativas. Por supuesto, uno de ellos es el participante que aporta la información al investigador para que puedan conocer, ya sea como aprendiz o como intérprete, y el segundo actor es el investigador. El investigador, dijimos ya en un principio, que se volvía parte del objeto estudiado, se mezcla, mejor dicho, con lo que son las poblaciones del estudio. Esta técnica de mezclarse con los participantes del estudio se llama rapport. Entonces, mezclarse con ellos es una de las cualidades y es algo que se utiliza muchísimo en lo que es la investigación antropológica, que básicamente se basa en lo que son los estudios cualitativos. Les comento un ejemplo de una investigación cualitativa que se hizo. Se quería saber sobre la violencia en un penal X acá de Paraguay. Entonces, ¿qué hizo el investigador? Si es que se iba como investigador a conocer o a preguntar de más cosas, quizás los guardiacárceles, las personas privadas de libertad nos iban a contar la verdadera realidad de la violencia. Y quería investigar también lo que era uso de drogas ilícitas y ciertas prácticas de riesgo relacionadas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Este investigador ingresó al penal como un interno más, como una persona privada de libertad más, como un reo más. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? De esa manera, el investigador pudo conseguir toda la información que a él le interesaba, porque él era uno más y no existía ese posible sesgo que iba a haber, que las personas entrevistadas no le iban a querer contar. Entonces, de esa manera el investigador
creo que fueron 2 investigadores los que ingresaron. Entonces, estos investigadores podían recolectar toda la información que les interesaba y que les era factible para su investigación. Bueno, ¿para qué es importante que estemos impulsando todo lo que es la investigación cualitativa? Todo esto ya dijimos a grandes rasgos, que es principalmente cuando hablamos de la transculturalidad y para ver el comportamiento humano. Entonces, para estudiar todo lo que es comportamiento, para estudiar todo lo que es actitudes, incluso existen algunos autores que mencionan que los estudios de percepción son netamente cualitativos. ¿Por qué? Porque los cualitativos miden lo que uno piensa o siente sobre un cierto fenómeno. Entonces, no hay forma en la que pueda ser objetiva esta manifestación. Entonces, si bien existen los que son los cuestionarios que miden la percepción, que miden las creencias, que miden las actitudes, etcétera, que son súper utilizados, las percepciones, las actitudes, las creencias de preferencia para poder lograr resultados de calidad, tenemos que hacer de forma cualitativa. Tenemos que utilizar las técnicas cualitativas para poder obtener resultados fidedignos y con alta validez metodológica. Entonces, si vamos a hacer un estudio de percepción, creencia o actitudes, por ejemplo, utilizamos de preferencia cuestionarios, herramientas cualitativas que vamos a ver. Después, para ver, por ejemplo, perfiles de salud mundial incluso, se puede hacer desde una mirada cualitativa. Y generar también una mayor conciencia de los problemas vinculados a los derechos humanos. Entonces, la salud pública no solamente es conocer cuántos enfermos hay, solamente cuáles son los factores que le hacen que empeore. No, salud pública permea todo. Es derechos humanos, es salud mental, es salud física. Si es que recuerdan, la definición de salud es la ausencia de cualquier molestia física, mental, y no solamente la ausencia de afecciones. Entonces, todo esto lo vamos a lograr o lo podemos lograr mediante las investigaciones cualitativas. Entonces, algunas de las características que nos permiten hacer las investigaciones cualitativas es que nos permite conocer los fenómenos sociales de forma global, holística, nos ayuda a conocer de forma más profunda cuáles son los eventos que le lleva a un individuo a comportarse de ciertas maneras. Además que es súper flexible, o sea que las investigaciones cualitativas uno puede ir analizando conforme va realizando su trabajo. No como el cuantitativo, que tenemos que recolectar, después analizamos y así sucesivamente. Entonces, el cualitativo hay un análisis constante. Uno va a recolectar su muestra y ya va analizando y se van interrelacionando los resultados, y en base a eso incluso se puede cambiar el objetivo del estudio. Nosotros nos propusimos como objetivo, determinar o describir la percepción, incluso mejor aún, analizar la percepción de los indígenas de X comunidad sobre aborto artificial o lo que sea. Entonces, nosotros queremos saber esto y nos fuimos a la comunidad, aplicamos nuestro instrumento, recolectamos los datos y ahí nos dimos cuenta que al final lo que se tenía que preguntar era sobre usos de plantas medicinales. Entonces, ahí mismo hacemos un cambio y en vez de buscar sobre percepción de aborto, buscamos sobre percepción sobre plantas medicinales. O sea que toda esa flexibilidad nos ofrece las investigaciones cualitativas. Podemos ir ajustando completamente todo lo que es el proceso y cómo va direccionándose la investigación. Los resultados se direccionan conforme el investigador va explorando. Entonces, ¿qué es lo que buscan las investigaciones cualitativas? Generar
teorías, principalmente generar teorías. ¿Y qué es lo que hace? Al finalizar una investigación cualitativa, ¿qué es lo que por lo general hace? Te abre más preguntas de investigación, te generan más hipótesis. Pueden generar más hipótesis que pueden ser utilizables por los investigadores para seguir ampliando, para seguir buscando sobre su pregunta de investigación. Dijimos que cuando nosotros no conocemos absolutamente nada sobre ciertos fenómenos que queremos explorar, es conveniente que empecemos por las investigaciones de tipo cualitativas. Bueno, existen distintos tipos de diseños de estudios cualitativos que podemos mencionar algunos. Por ejemplo, puede ser las historias de vida, que en eso, por ejemplo, podemos ver ir a preguntar sobre, hacemos un estudio de caso y lo que estudiamos es el contexto de una persona con cierta patología, con cierta condición, o por ejemplo, para el caso hay un caso que justamente estábamos nosotros viendo hace poco, que es sobre una persona con esquizofrenia que salió del hospital psiquiátrico y pudo ser reinsertado dentro de la sociedad. Porque ahora lo que se busca, el nuevo paradigma, es el paradigma inclusivo en todo el mundo. Entonces, con eso se quiso ver cómo fue la inclusión, ver cómo fue todo el proceso de incorporar a esta paciente con este diagnóstico a la sociedad, a su comunidad nuevamente. Entonces, para estudiar eso, cómo se hizo el proceso, para estudiar cómo se fue desarrollando eso, se realizó lo que es la investigación de tipo historia de vida o estudio de caso. Incluso, por ejemplo, si nosotros queremos ver sobre ciertos fenómenos que van incluyendo, que repercuten de forma tanto positiva o negativa en los individuos, podemos hacer estudios de tipos fenomenológicos, que son otros tipos de diseños que pueden haber. Bueno, entonces, acá hay algunas preguntas que a nosotros nos ayuda a conocer más o menos. Estas son preguntas que nos direccionan hacia la investigación cualitativa, sobre cómo ir formulando, por ejemplo, cuál es la problemática de la investigación, podemos ver qué métodos se van a utilizar, cómo se van a recolectar los datos, etc. En investigación cualitativa también, ahora que veo, es muy importante que nosotros sepamos que la ética es fundamental. ¿Por qué? Porque la ética en investigación cualitativa es demasiado fuerte, porque se trabaja ya directamente con los individuos. Entonces, sí o sí tenemos que ver los principios éticos de la Declaración de Helsinki, que puede ser respeto a las personas, no maleficencia, beneficencia. Después otro es igualdad, justicia. Entonces, sí o sí es importante que mandemos a evaluación por un comité de ética en investigación lo que son nuestras investigaciones cualitativas. Bueno, acá existen varios tipos de preguntas. Acá les puse nada más que 4 tipos de preguntas, que es básicamente orientados a lo que nosotros queremos encontrar. Uno de ellos, si queremos saber experiencias, si queremos saber opiniones, sentimientos e incluso conocimientos, podemos explorar mediante las investigaciones cualitativas. Entonces, ya dijimos ya que por excelencia, si nosotros queremos saber opiniones, creencias, percepción, experiencia o comportamiento, vamos a hacer investigaciones de tipos cualitativas. Y en investigación cualitativa existen 3 métodos fundamentales, que son la observación, la entrevista a profundidad y la discusión en grupo, o lo que llamamos grupo focal. Bueno, la observación, como su nombre lo indica, es que el investigador va al lugar del evento, al lugar de realización del trabajo, y hace una observación de todo lo que va observando. Un punto interesante, por ejemplo, en cuanto a observación,
Pueden registrarse, por ejemplo, archivos fotográficos de un poco en forense se usa mucho, he visto. Entonces, medicina legal mejor. Entonces, se toman las fotografías, ciertas fotografías del lugar del evento o algo así, y se lleva a estudio o donde sea y se hace una descripción de todo lo que uno va a observar en su estudio. Entonces, se hace esa descripción y esa descripción es una observación cualitativa, por ejemplo. En estudios cuantitativos, recuerden cuantitativos son números. Existen también los estudios observacionales. ¿Qué es lo que hacen? No manipulan la variable independiente. En cambio, esta es una diferencia que tenemos que saber, que en investigación cualitativa, la técnica se llama observación. Entonces, la técnica es observación porque solamente se mira, se describe lo que va ocurriendo, lo que va aconteciendo. Otra técnica es la entrevista a profundidad. Esto puede ser mediante grabación, mediante filmación, lo que sea. Entonces, le pedimos permiso, señor, señora o quien sea. Podemos hacerte una grabación, da su consentimiento informado y empezamos a hacer las preguntas que nos interesan. Pero siempre le damos más información, le damos más espacio a que esa persona pueda explayarse sobre los temas que le parezca. Por ejemplo, nos vamos a hacer un estudio sobre accesos a la salud en comunidad trans. Trans es una población por lo general oculta, es muy difícil de acceder, entonces, además que es población vulnerable. Nos vamos y les preguntamos a ellos, ¿y a ustedes cómo es cuando se van a consultar en los hospitales o en los puestos de la salud? Y ahí nosotros le lanzamos esa pregunta y ellos empiezan a relatar. Nosotros cuando vamos a los hospitales no nos quieren atender, no nos llaman por nuestro nombre social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos permite la investigación cualitativa, poder explorar todos los aspectos que puedan existir en el fenómeno. Y otro es la discusión en grupos o grupos focales. Los grupos focales se hacen en un grupo de 5 a 6 personas, incluso he visto que hacen hasta 10. Bueno, entonces agrupamos a ciertos individuos con las mismas características o incluso distintas de a grupos de 5 y lanzamos ciertas preguntas orientadoras o incluso le decimos queremos que discutan o hablen sobre el aborto. Entonces, todas esas 5 personas, por supuesto, eso va grabado, monitoreado por cámaras o por grabaciones, y esas 5, 6, 7 personas empiezan a discutir y a hablar sobre lo que es para ellos el aborto. Tratan de explorar todos los aspectos. El investigador solamente se involucra en ese caso o puede estar también excluido de ese lugar cuando eso depende, mejor dicho, de la decisión del investigador. El investigador puede estar insertado, pero lo que tiene que hacer es tratar de emitir la menor cantidad posible de opiniones para no direccionar a lo que es los participantes. Incluso, por ejemplo, en un estudio que se realizó hace poco, hace unos años, sobre lo que era violencia en escolares, en colegios X de Asunción, de acá de Paraguay. Entonces, se hizo grupo focal y los grupos focales fueron de 10 personas, de 10 estudiantes, y se les pidió que hablen sobre experiencias de bullying y maltrato y todo lo que implica violencia. Entonces se puso las cámaras, todo esto, y tanto los docentes, padres e investigadores salieron de la sala y dejaron que los estudiantes puedan expresarse. Entonces, existen muchas formas de hacer. Planificar investigación cualitativa, muchos autores dicen que es un arte, porque implica buscarle las manías, buscarle los lados correspondientes para poder conseguir lo que uno está buscando. Entonces, un punto muy interesante, si hacemos grabaciones también, muchas veces podemos estudiar la reacción de las personas
filmaciones, mejor dicho, las reacciones de las personas cuando se les pregunta sobre ciertos eventos, ciertos fenómenos. Entonces, todo eso son estrategias que podemos utilizar. Y para las investigaciones cualitativas no existe cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, eso varía muchísimo, depende muchísimo del tamaño poblacional que yo tenga o incluso del pensamiento, de la idea del investigador. Por ejemplo, hay una técnica o un principio que se utiliza en investigación, principalmente utilizamos en grupos focales y en entrevistas a profundidad, que es que cuando la información se va repitiendo demasiado, se corta la investigación. Por ejemplo, quiero preguntar sobre uso de métodos anticonceptivos naturales a comunidad indígena. Me voy y la señora fulana me dice esta planta medicinal. Me voy a la otra persona, me dice otra planta medicinal, pero en la tercera o en la séptima me va repitiendo todo lo que me dijeron las 6 personas anteriores. Entonces, ahí en ese momento el investigador decide cortar la investigación y porque ya llegó a lo que se llama saturación de información. Entonces, ahí con esas 7 personas la investigación fue efectiva, se recabó toda la información que uno esperaba encontrar en su estudio. Y el muestreo teórico es que básicamente es a elección del investigador. Por ejemplo, dice que con 10 sujetos ya va a poder recolectar toda la información que uno necesita, y el a priori es que es el tamaño poblacional, pero como les dije, eso varía muchísimo de esa parte. Entonces, dijimos ya en un principio que los aspectos éticos son fundamentales en lo que es la investigación cualitativa. Entonces, siempre es necesario que nosotros hagamos todo lo que es el consentimiento informado, informemos sobre los posibles sesgos, posibles riesgos, cuáles van a ser los procedimientos que se van a realizar y saciar todas las preguntas, lo cual es muy similar a las investigaciones cuantitativas también. Entonces, el análisis de datos, ahí sí, esta parte es la complicada en las investigaciones cualitativas, porque el análisis cualitativo depende muchísimo de la perseverancia sistemática, de la flexibilidad del investigador, de la lógica, de la interpretación, de la semántica, incluso de lo que va mencionando los participantes del estudio. Y por supuesto, por suerte, tenemos programas que nos ayudan a hacer estos análisis. Por suerte, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros grabamos toda esta entrevista. Lo metemos, por ejemplo, yo utilizo mucho el Atlas-T. Entonces, yo hago mi grabación, lo suelto directamente en el Atlas-T. El Atlas-T me transcribe todo en un archivo Word, un archivo Doc. Entonces, de ahí voy empezando a hacer el análisis, creando mapas mentales, redes neuronales, etc. Entonces, todos estos programas nos ayudan muchísimo a poder limpiar la información, porque van a darse cuenta que en la investigación cualitativa hay mucha información y no sabemos por dónde ir, qué ramas agarrar a la hora de analizar o de expresar. Bueno, entonces, estos son algunos de los pasos que hacemos para el análisis cualitativo, que es la interpretación, ver con nuestra pregunta de investigación, vemos qué es lo que nos dice nuestra teoría sobre ese fenómeno y volvemos a verificar, analizar y, por supuesto, reanalizar constantemente. Entonces dijimos que las investigaciones cualitativas podemos ir haciendo un análisis constante, reformular nuestras preguntas. Al finalizar las investigaciones cualitativas nos van a sacar luego más preguntas que responder. Acá una comparativa muy interesante sobre las investigaciones cuantitativas y las cualitativas. Entonces, las cuantitativas son estructuradas, predeterminadas, tienen todo un esquema cuadradito para poder aplicarlos. En cambio, los cualitativos son flexibles y construidos durante el proyecto. Las investigaciones cuantitativas buscan responder hipótesis que se generaron antes del inicio del trabajo. En cambio, como venimos diciendo, las investigaciones cualitativas generan hipótesis. Entonces,
las muestras en los cuantitativos son representativos. ¿Cómo sabemos esto? Porque hacemos cálculos del tamaño de la muestra, utilizamos muestreos. Entonces, para recordar, muestreo es la técnica de selección de los individuos de un estudio, de la muestra. En cambio, en las cualitativas son significativas, pero el término significativo no es estadísticamente significativo como en los cuantitativos. Significativo significa, en este caso, que los resultados de este estudio serán válidos para estos individuos. O sea que si viene otro investigador que quiere hacer lo mismo, tiene que aplicar las mismas técnicas para lograr los resultados que se obtuvo en la investigación. En lo que respecta a la posición del investigador, dijimos que es objetivo, es neutral, es imparcial. En cambio, en el cualitativo, el investigador se mezcla con la posición de estudio, reconoce sus valores, creencias, puede sacar o interactuar mucho más con estos. Y acá ya nada más, para ir terminando la presentación, les traje algunos ejemplos de investigaciones cualitativas. Esta repercusión de donación de órganos hicimos nosotros hace poco. Recientemente publicamos en este número de la revista Salud Pública del Paraguay, donde analizamos el impacto de la donación de órganos para las familias de los donantes. En el Paraguay existe una ley, hace 2 años creo que se hizo, que hacían que todos los individuos eran posibles donantes. Entonces, a partir de eso, ocurrieron, que cumplen, por supuesto, ciertas características. Entonces, a partir de eso ocurrieron unas 22 o 23 donaciones hasta el momento del estudio, y nosotros hicimos la entrevista a profundidad a todas las familias de estos donantes. Entonces, se les entrevistó cuál fue la repercusión que después de eso, porque son donantes cadavéricos en especial. Por ejemplo, donantes de órganos como corazón, creo que era corazón el principal que se tomó en este estudio. Entonces se le preguntó sobre cómo influyó en la parte económica, en la parte social, en la parte emocional incluso de los participantes de este estudio. Después, por ejemplo, percepción sobre el uso anticonceptivo en Colombia, adherencia terapéutica en hipertenso. Este es un lindo estudio que se hizo sobre, no recuerdo dónde se hizo, pero lo que sí que en APS. Entonces tenía su población que era de no sé cuántos hipertensos. Entonces ella hizo la determinación de que había una baja adherencia y se fue a buscar cuáles son los factores que influían. Y encontraron que los factores que influían era el apoyo familiar, por ejemplo. Si es que el familiar no le apoyaba en la alimentación, no le apoyaba en el control, en llevarle al control hasta la USF, unidad de salud familiar, o hasta el puesto de salud que sea, es que existía una menor o baja adherencia. Entonces, mediante un estudio cualitativo se pudo ver esto. Incluso acá en este otro estudio cualitativo se pudo ver hábitos tóxicos de los adolescentes, que también es muy interesante. Se vio cuáles son los factores o cuáles son los motivos por los cuales los adolescentes tienen hábitos tóxicos, principalmente relacionados al consumo de sustancias ilícitas. Entonces, todo esto son ejemplos nada más chiquititos que les traigo en esta ocasión para que les pueda motivar a hacer investigación cualitativa. Entonces, les comento, la Organización Mundial de la Salud, incluso la Organización Panamericana de la Salud, instan muchísimo lo que son las investigaciones cualitativas, porque como estrategia para interactuar directamente con la población y sacar así resultados que tengan validez importante para ciertos contextos. Entonces, incluso ellos lanzaron un libro que acá le traigo, que es Investigación aplicada en la salud pública, que fue lo que utilicé básicamente para la redacción, para la preparación de este PowerPoint, que los invito a leer, es buenísimo, pueden encontrar en la red, en la página de la OPS. Y
cualquier consulta que exista. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo a los organizadores de este evento por la invitación. Y cualquier cosa que necesiten me pueden escribir a este correo que acá pueden apreciar para que les pueda orientar en la realización de los trabajos de investigación del enfoque cualitativo. Incluso estamos queriendo formar una red de investigadores en lo que es investigación cualitativa, lo cual es muy fundamental para conocer de forma holística a la población. Entonces, de mi parte, muchas gracias a la comisión organizadora por este espacio para divulgar este tipo de investigación que es muy poco conocido, sin embargo, es importante que sepamos y que empecemos a realizar, por supuesto. Nuevamente, de mi parte, muchas gracias y estaré atento a cualquier consulta que pueda llegar al correo. Una vez más, agradecemos al Dr. Carlos Ríos por su colaboración y aporte en el 35º Congreso Científico Internacional del SOCEN 2020 con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. Y damos por concluida esta ponencia y agradecemos la participación de los asistentes y recordemos siempre, somos el SOCEN, Ciencia que Integra Latinoamérica.